Entonces, si es una compresión uniaxial, el hormigón va a soportar esa compresión, esa carga axial. Pero si le pongo varillas longitudinales, va a aumentar un poquito más la capacidad de la carga. Y va a aumentar muchísimo más si es que yo le pongo estribos. Si pongo estribos cerrados, aumenta bastante, pero si le pongo sunchos, aumenta otra vez un poco más. Es decir, que la capacidad de las columnas es súper buena mientras mejor confinadas se encuentren. ¿Qué tan común es que tengamos este tipo de columnas que estén sujetas solo a carga céntrica y a una compresión uniaxial? No es muy común, no es muy común, pero podría haber algún caso. ¿Y para qué utilizamos el criterio de una compresión uniaxial? Para prediseños. En prediseños consideramos que la columna puede estar sujeta únicamente a compresión. Y de ahí podemos obtener una carga, sería una sección transversal que nos ayude a resistir. Podríamos plantear estas fórmulas para el prediseño, que son las que le utilizamos. Si es que utilizamos estribos, tendríamos un 0.8 veces la capacidad axial de la columna. Si es que utilizamos estribos, podríamos utilizar hasta un 85% de la capacidad axial de la columna. Esto siempre y cuando no exista excentricidad. Funciona muy bien, pero únicamente para prediseños. Estos dos nos servirían solo para prediseños. Aquí tengo un ejemplo, miren, por ejemplo, estos son los datos. Necesitamos realizar un prediseño. Dice que el hormigón es de 240, el acero de 4200, la carga última 250 toneladas y nos pide que utilicemos una cuantía mínima del 1%. Podríamos plantear un prediseño de la sección transversal de una columna planteando dos escenarios. La primera que sea una columna cuadrada y la otra que sea una columna circular. La columna cuadrada va a tener estribos cerrados de confinamiento y la columna circular va a tener estribos con sunchos. Por lo tanto, la circular va a tener un poquito más de capacidad. ¿Cómo plantearíamos esto utilizando la anterior? ¿Cuánto sale? ¿Qué fórmula deberíamos utilizar si queremos plantear la primera? Que sea una columna cerrada. 0.8 de P0, ¿no es cierto? Para una columna cuadrada. Y si es 0.8 P0, ¿qué es P0? ¿Cómo se calcula P0? Podríamos utilizar, aquí incluso tenemos la solución. Si quiero una columna rectangular, tengo que utilizar esto, que la capacidad nominal o la capacidad nominal tiene que ser menor o igual a la capacidad máxima, y esto será el 0.8 veces de P0. Siempre considero que la solicitación, ¿qué sería? La carga axial requerida, PU, tiene que ser menor o igual a la carga axial de diseño. La carga axial de diseño es el factor de reducción de resistencia por la carga nominal o por la carga axial nominal. Entonces, planteando así sería que PU tendría que ser en el límite igual al factor de reducción de resistencia por todo esto que está aquí entre paréntesis, vendría a ser Pn, que es del 80%, y todo lo que esté en los corchetes es P0. 0.85 por F'(C) por el área de hormigón. El área de hormigón es restando el área de las varillas, más el esfuerzo de fluencia del acero por el área del acero. ¿Cómo calculamos el área del acero? Con el 1% de la sección transversal, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué sería? Mis 250 toneladas por 10 al cubo para que sean kilogramos es igual. Factor de reducción de resistencia en columnas para carga axial 0.65. Por 0.8, 0.65, F'(C) es 240, el AG todavía no conocemos, es el que necesitamos determinar. El área de acero es del 1% del área de hormigón,
más 4.200 por el 1% del área de hormigón. ¿Me ayudan? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto sale aquí? Sí, ¿no es cierto? Y eso cae en una sección de cuánto por cuánto me daría. Si es rectangular o cuadrado. Sería 45 por 45 y eso me da un área aproximada de 2.025 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Esta sería la sección para una columna rectangular, 45 por 45. Y ahora el área de acero, ¿cuánto es el 1% de 2025? Ajá. El 1% sería en este caso. 2025, necesito 2025 en varillas. ¿Cómo pongo varillas? Entonces, este AST ha sido aquí 20.25. Este punto 20.25 necesito en varillas. ¿En cuántas? Yo pongo el número y en qué diámetro también. 20.25 centímetros cuadrados. ¿Esto en cuántas varillas me sale? Varillas de 10 no sería buena idea, ¿no es cierto? Más incluso. 18, 20. ¿Cuánto vale una varilla de 20 milímetros? El área de una varilla de 20 milímetros es facilito. 314 es pino, ¿cierto? 314. 3 puntos. ¿Cuántas varillas de 14 de 20 necesito para cubrir 20.25? 7 varillas. Ya estas 7, ¿cómo dibujo estas 7? Segundo. Estamos en una columna de 45 por 45. El 5 y el 45. Si utilizo varillas, necesito un área de acero, un AST igual al 1% de 45 por 45. Es decir, que el AST va a ser igual a 20.25 centímetros. Si pongo varillas de 20 milímetros, ¿cuántas necesito? 7 varillas. Ahora estas 7, ¿cómo sería? Fijo en las esquinas, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. Me faltan 3. No yo ubico las 3. Una aquí, otra acá y otra acá. ¿Será una buena distribución esa? No, ya no es una buena distribución. Entonces 7 no me quiero. Vamos con 18, 8. ¿Cuánto me da? Me dice en el área que me da esto. El primero es 20.36. 20.36 abajo y arriba. 3 por 7. 21.99 centímetros. Bueno, las 8 de 18 está mejor, que sería una acá. Y es una distribución.
¿Por qué es preferible que tengamos esto? Porque segurísimo en columna voy a tener por lo menos 3 ramales, que sería el equilibrio de afuera y una grapa en el centro. Tiene que ser común. Entonces ya tenemos nuestro armado que podría ser este. 8 varillas de 18 y armarían nuestra columna de 45. Una otra opción que les había planteado es una combinación. Una combinación de 4 varillas de 20 y 4 varillas de 18 me da un área de 22.20. Pero esta de 8 de 18 está mejor. ¿Sí? Ahora veamos el mismo ejercicio, pero con una circular. En la circular ahora ya no es el punto, es 80% de P0, ahora es el 85%. ¿Por qué? Porque tiene mejor confinamiento. Los unchos confinan mejor que los estribos cerrados. Hago el mismo proceso. En el límite, la carga máxima o la carga requerida tiene que ser menor o igual a la carga de diseño. La carga de diseño se calcula el factor de reducción de resistencia por el 85% de P0. Hago el mismo proceso. ¿Cuánto necesito ahora de área? Va a cambiar el área porque cambió el 80% por el 85%. Va a salir un poquito distinta el área. ¿Va a salir mayor o menor? Menor, ¿no es cierto? Tiene que salir menor. Porque un suncho soporta mejor, entonces confina mejor, le da una mayor resistencia, entonces necesito menor área. ¿Cuánto me da el área de AG? Que sería el área para una varilla circular, para una columna circular. Perfecto, y eso tenemos que pasarle a circular. Aquí, con el diámetro de cuánto me quedaría. ¿De cuánto me quedaría el diámetro en el diámetro? 50 centímetros de. Entonces, ¿cuál es el área de esta? ¿Cuánto sería el 1% de acero? Sé que me queda una columna circular de 50 centímetros, pero 50 estamos bien. Veamos el área, ¿no? ¿Cuánto? 49 centímetros. El diámetro no de 50, sino de 49. Sí, sí, me sale en 50. ¿Cuánto es del área? ¿Cuánto es este 1%? ¿Cuánto es el 1%? 19.63 centímetros cuadrados. Sí, fíjense, está un poquito menor. Aquí era 20.25, acá 19.73, parece que sí tenemos 20. Ahora, esto en varillas. ¿En cuánto pongamos el 18 también? ¿Cuántos varillos de 18 necesitamos? Mismo los 8, ¿no? Porque acá tengo 20.36, tengo 19.63. Capaz que las mismas 8. Y 16. Y en 20. De 16, unos 10 varillas de 16. Y queda 20 con 11. 20 con 11, que es ¿no? En 20. Ah, 7. 7 de 20, que me daría la 21.99.
Pongamos la 10 de 16, que está más cerquita a los 19,63. ¿Cómo distribuiríamos esto? Una, necesito poner 10. Dos, ya tengo 2, me hace falta 8. Creo que ahí están las 10, ¿no es cierto? Tengo que distribuirlas igual en el medio. En una viga, esta cero de aquí y este cero de acá serviría para flexión. Una viga. Estas dos servirían para flexión en una viga. Están en el teléfono, ¿no es cierto? Y ahí se supone que es el punto de esfuerzo cero. Entonces, esta varilla de aquí para vigas no sirve. Pero para columnas sirve mucho porque eso es importante. Ahora en una columna me servirá en algo ponerle una varillita aquí. La columna. ¿Sí? ¿Y por qué no la entiendo? Aquí no sirve mucho, pero tampoco le afecta esa. Porque recuerden en el diagrama de iteración. El diagrama de iteración, ¿cómo se calcula? Con el número de varillas que hay por cada hilera. Es cierto, la varillita aquí no sería muy efectiva, porque esta es la zona confinada del hormigón y el hormigón está haciendo por varilla. Pero algo va a ser. Serviría un poquito más que las varillas azules en una línea. Pero no es común colocarlas. Entonces acá había planteado que con 8 varillas de 18 se podría generar nuestras columnitas. Ahora ya pasamos las uniaxial, ahora vamos con flexo compresión. Esto para predimensionamiento. Siempre la compresión uniaxial solo para predimensionamiento. Ahora, cuando ya necesitamos hacer nuestros diseños, necesitamos evaluar que una columna está trabajando a flexocompresión. Es decir, la compresión que es la propia de las columnas por soportar toda la carga vertical. Y la flexión porque puede haber cargas sísmicas o cargas laterales que hagan que una parte de la columna esté trabajando a flexión, que exista un momento. Entonces, estas columnas van a flexionarse bajo la acción de momentos y estos tienden a producir compresión en un lado de la columna y tensión en el otro lado de la columna. Y ahí se supone, o se espera que la falla de la columna va a ocurrir cuando la deformación unitaria compresión del hormigón alcance 0.203. Ese va a ser el límite, va a ser nuestra variable que va a definir la falla de una columna. Si es que el hormigón alcanza una falla a compresión de 0.203, la columna falla. El acero, ¿hasta qué deformación puede llegar? 0.202 es la deformación de fluencia. ¿Cuál es la deformación última del acero? 0.06, 0.205, ¿no es cierto? Es bien alta. El acero puede seguirse deformando, pero el hormigón no. El hormigón aguanta solo hasta 0.203. ¿Y por qué esto nos va a servir? Porque necesitamos generar nuestro diagrama de iteración. Para ello también necesitamos definir un centroide plástico, que este será la excentricidad de la carga de la columna, la que definirá. El centroide plástico representa la posición de la fuerza resultante producida por el acero y el hormigón. Esa es la definición de centroide plástico. En secciones simétricas, este centroide plástico coincide con el centroide de la sección transversal de la columna. Y en secciones no simétricas puede localizarse o puede encontrarse tomando en cuenta los momentos. Toda esta teoría ya se encuentra en el aula virtual para que puedan descargarla y la puedan seguir. Entonces, aquí está un esquema de deformaciones. Si tengo solo carga, yo tendría únicamente una deformación de este tipo. Si yo tengo un momento, este momento hace que tenga una zona en compresión y una zona en tensión.
Y si uno de los dos, tendría este estado de cargas, que es la flexocompresión, y la deformación asociada es esta. Una compresión y además de esta distribución, esta variación de la compresión, que dependerá de qué tan grande sea el momento para saber si me queda en este tipo de diagramas o se pasa a este. Dependerá de las magnitudes de las cargas. Y aquí aparece ya nuestro diagrama de interacción. Este diagrama de interacción me permite generar un rango de valores en los que trabaja la columna y definir cómo trabajará esa columna. Si tendrá una falla frágil, tendrá una falla dúctil. Y para ello yo debo jugar con las deformaciones. La deformación fija es la del hormigón. El hormigón tiene una deformación de 0.203. Y ahora lo que debo calcular con estas deformaciones y haciendo unas ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, tengo que calcular la capacidad Pn y la capacidad Mn y hacer una gráfica que refleje los dos valores. ¿Cuál va en X y cuál va en Y? En X, momento, y en Y carga, ¿no es cierto? Siempre en X momento, en Y carga. Entonces, se mantiene la deformación unitaria de compresión de 0.203 y se va cambiando, se va calculando el resto de deformaciones en los diferentes puntos en donde se encuentran las hileras del acero. Este es un diagrama de flexocompresión. Este diagrama de flexocompresión para nuestro caso va a tener algunos. El primero, esta curvita azul, que es la capacidad nominal. Nosotros nunca trabajamos en la capacidad nominal, sino en la capacidad de diseño. La capacidad de diseño es la multiplicación de la capacidad nominal por un factor de reducción de resistencia que es menor que 1. Por eso trabajamos en esta curvita roja. Ahora, de esta curvita roja no todo funciona bien. Se tiene que hacer por aquí esta liñita verde que indique el rango utilizable. ¿Cuál será mi rango utilizable? Únicamente lo que se encuentre aquí, ¿no es cierto? En este rango, por abajo de esta liñita verde. ¿Cómo se calcula esta liñita verde? En función de este valorcito que es la capacidad nominal del momento balanceado o la condición balanceada. Y debo estar por aquí. ¿Qué debería estar por aquí? ¿A qué me refiero con qué tiene que estar por aquí? Yo tengo que revisar mi modelo. Yo voy a ir a mi modelo y voy a obtener de toditas las combinaciones de la columna que estoy analizando, voy a obtener la carga y el momento. Y voy a ingresar como puntos. Y por ejemplo, puede ser que el primer punto me dé por aquí. Que me dé un momento. Digamos, aquí estaría un momento de 25 y una carga de 220. Entonces, esto estaría bien. Ahora, si el momento es pequeñito, un momento de 10, pero una carga de 400, voy a estar por acá. Voy a estar por acá. ¿Eso estaría bien? ¿Por qué no? ¿Qué implica que esté yo fuera de este rango? Una falla. ¿De qué tipo? Frágil, y es la que no queremos. Entonces, yo debo procurar que esté solo aquí abajo de la liñita verde y adentro de la zona roja. Si eso pasa, quiere decir que mi estructura está funcionando bien. Si no, tengo problemas. ¿Qué tengo que hacer? Rediseñar, aumentar la columna, aumentar la cantidad de acero para mejorar este diagrama de iteración. Entonces, ¿cómo se calcula un diagrama de iteración o cómo se refleja? Es este. En este sí vamos a trabajar. ¿Cuántas varillas voy a tener? ¿Cuántas hileras? Y tengo que calcular, tengo que determinar la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta cada uno de hasta cada posición de la celda. Una vez que ya tenga eso, voy a suponer siempre que esta fibra de aquí va a estar trabajando en compresión. Y al estar trabajando en compresión, voy a asumir siempre que la deformación va a ser 0.203. Siempre va a ser esa la deformación. Y ahora voy a ir jugando, dándole valores a C. En C es la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el eje negro. Entonces yo voy a ir variando.
Voy a darle valores chiquititos. Podría ser mi primer intento que esté por aquí el ejemplo. Luego que esté por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y por acá, y por acá, y incluso puedo salir. Yo tengo que ir jugando con ese igual. ¿Para qué hago esto? Para ir generando un montón de probabilidades y poder plantear mi diagrama literal. Por lo tanto, esta distancia C es mi variable. Eso va a ir variando. ¿Cuál sería la ecuación de compatibilidad de deformaciones? Yo necesito saber la deformación unitaria del acero en cada una de estas posiciones. ¿Cómo harían esa ecuación de compatibilidad de deformaciones? Por ejemplo, ¿cómo encontrarían este ES4 con ese diagrama? Relación de triángulo. Perfecto. ¿Cómo encontramos esa ecuación? Podría ser, lo primero que sé es que a una distancia C yo tengo una deformación del concreto. Y esta deformación es del punto 203. Y la relación sería ¿a qué distancia? No sería H, porque el acero está ubicado a D. ¿Sí? Seguro sería D. Pero D es todo esto. D menos C, porque necesito este triángulo de acá abajo. Esta distancia es D menos C. Y esta D menos C va a ser igual a esta deformación del acero. Y tengo que ir haciendo estas ecuaciones de compatibilidad. Estamos de acuerdo en esto. Esto es relación de teorema. Ya, con esto voy a ir encontrando todas las deformaciones. Ya tengo la deformación. El siguiente es el esfuerzo. Ahora necesito calcular el esfuerzo de cada una de las hileras de acero. El primer esfuerzo, ¿cómo calculamos el esfuerzo? Si tengo la deformación unitaria, ¿cómo se calcula el esfuerzo? Exacto, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el esfuerzo del acero, hay que multiplicar la deformación unitaria por el módulo de elasticidad del mismo material, en este caso del acero. Esto es el esfuerzo. ¿Listo? Y de cada puntito. Cuando ya tengo el esfuerzo al que está trabajando, estos esfuerzos van a ser mayores o menores a 4.200. Depende. ¿De qué depende? De la deformación unitaria. ¿Para qué rango de valores el esfuerzo del acero va a ser menor a 4.000? Digamos si tengo una deformación unitaria de 0.201. Va a ser mayor a 4.200 o menor a 4.200. Sí, esta deformación del acero es igual a 0.201. FS va a ser mayor o menor a 4.200. ¿Mayor o menor? Va a ser menor, ¿por qué? Y el esfuerzo de influencia se alcanza en qué deformación. Entonces aquí hay que mantener eso, ¿no es cierto? Que FY es igual a 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado para deformaciones superiores a 0.201. Entonces, si la deformación unitaria es menor a 0.201 a 0.202, el esfuerzo va a ser menor a 4.200. También aquí hay preguntas teóricas que están adentro, ¿cierto? Y voy a ir calculando todo esto de esfuerzo. Cuando se hace el diagrama de iteración, no solo se necesita el esfuerzo del acero, se necesita también el esfuerzo del hormigón. ¿Cómo se calcula el esfuerzo del hormigón? La propuesta de Whitney. Que decía Whitney que se podría hacer un rectángulo equivalente con una intensidad constante. Entonces, yo puedo calcular este esfuerzo que sería el 0.85 de F'. Ya tengo los esfuerzos. Tengo que ir a la siguiente, que son las fuerzas. ¿Cómo se calcula la fuerza? Del hormigón fácil, ¿no es cierto? La fuerza es igual al área del bloque de compresión. ¿Cómo calcularían FC? ¿Pero? Del hormigón primero. El hormigón, FC. FC, fuerza del hormigón. ¿Cómo calcularían FC?
0.85 por ejemplo más 6 que es la intensidad del esfuerzo por A, que sería la altura, y por B, que sería la base, ¿cierto? Perfecto. Ahora, y después, las fuerzas del acero. Las fuerzas del acero, ¿cómo calculamos? Tengo el valor del esfuerzo que me hace falta multiplicar por el área de acero que tiene en cada hilera, ¿cierto? Ahora, yo tengo que sumar todas estas. Y tengo que identificar las que son de tracción y las que son de compresión. Y voy a ir calculando. Y aquí voy a obtener la carga total. Ya tengo el valorcito de carga para generar un punto de diagrama de interacción. Ahora me falta el momento. ¿Cómo calculo el momento? Necesito primero una distancia. ¿Cómo se calculan estas distancias Z? ¿Cómo se calcula Z? Z ya no es respecto al centroide, porque esta es una sección rectangular. Entonces, ahora sí es respecto al centro geométrico. H sobre 2. Entonces, si yo quiero calcular Z1, que sería la distancia del módulo plástico, debería restar H sobre 2 menos D1. H sobre 2 y me va a dar números por aquí. Y de aquí menos la distancia de donde D1 es la distancia desde la piedra extrema en compresión hasta la posición de la Z. De esa manera voy calculando los Z. Los Z para cada punto. Y luego el momento ya solo es fuerza por distancia. Fuerza que serían las veces por Z me dan los momentos. Y luego otra vez hago una sumatoria de momentos y el valor final ya me da la combinación para generar un punto de diagrama de iteración. Este era el diagrama de iteración y eso tenemos que hacer ahora. Acá les había colocado un resumencito. Aquí yo puedo calcular de cualquier punto, pero me interesa el de la condición balanceada. ¿Cuándo se va a dar la condición balanceada? Cuando el hormigón, exacto, ¿no es cierto? Cuando el hormigón llega a su deformación unitaria a compresión de 0.203 y el acero a su deformación unitaria de tensión de 0.202. Entonces, en esa condición, yo puedo ese instante. Por lo que podría plantear con esta fórmula. C sobre B, en donde todos son datos. Y sería 0.202, ese sería 0.20. Para cualquier punto, es la que acabamos de definir, la fuerza del acero, la fuerza del hormigón, perdón, el esfuerzo del acero, la fuerza del hormigón, fuerza del acero, momento del hormigón, momento del acero, y aquí están las distancias variables. Módulo plano. Ese sería como que el resumen de lo que ya revisamos, de lo que comentamos ahorita. Entonces, hagamos un ejemplito de un par de puntos y luego ya vemos en nuestro modelo cómo estamos. Cuál es la sección, cuál es la cuantía que necesitamos y vemos la ubicación. Necesito esta es mi columna. Tengo una columna de 50 por 40. Que está armada con 10 varillas de 20, como se muestra en la gráfica. Me dice que el hormigón es de 240, el acero es de 4200, que tome la deformación del hormigón como 0.203, la deformación del acero como 0.202, y que el módulo de elasticidad del acero es 2.1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la sexta kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dice obtener el diagrama de iteración. Entonces tenemos que trabajar con algunos puntitos.
Yes. Ya, necesitamos de este dibujo. Este es mi columna de 50 por 40. Entonces aquí ya les doy incluso la ubicación en la que tengo cada uno de los. Entonces tenemos que ir buscando y identificando para los diferentes valores. Entonces, ¿cuánto podríamos empezar? Aquí este acorde con el dibujo, pongamos, haríamosle al que tenemos. El ejemplo está por aquí. Está más arriba en 44, pongamos para este ejercicio que esté igual a 42. A 40 les tengo la respuesta, para que no solo copiamos la respuesta, la vamos a poner que sea igual a 42 centímetros. Aquí lo vamos a calcular. Entonces, con lo que ya vimos, necesito un dato. Necesitamos datos para todo. Listo, por favor, necesito ese gráfico. ¿Sí? Ese gráfico. Es el gráfico aquí, igualito con la mitad de los descendientes. Que diga esfuerzo, que diga fuerza, que diga distancia, que diga momento. Igualito a eso. Estamos trabajando. No, yo ahorita estoy dando el valor y le voy a dar 42. Aquí y 42. Cuarenta y dos. Vamos a hacer la mano y siempre hacemos ya el minuto.
El del excedente que yo me estoy asumiendo. ¿Qué pasaría si está ahí? Recuerden que el C es variable. El valor es de 1 hasta 50, 55, 58, 20. El C es variable. Una recomendación. En el diagrama de iteración, lo ideal es que todo esto se publique. Si no se alcanza a explicar, deberían hacer más. Pero la idea es que todo sea coherente, es decir, que si hasta aquí les queda en la primera parte y esto de acá les pone en la segunda parte, como que pierde un poquito de tiempo. Y la idea es que sea así. Ustedes hacen un diagrama de iteración, la idea es que sea todo coherente, todo consecutivo. Estamos recapitulando, vamos. ¿Ya tenemos? Ya, vamos a empezar. Entonces voy a empezar. Que planteamos es igual a 42 centímetros. ¿Sí? Es igual a 42 centímetros. Empecemos, señor Ponce, necesito que me dicte la deformación del acero de esta parte, del acero superior, del acero que está a 6 centímetros de la parte externa en compresión. ¿Cómo le calcularía?
Deformación primero. Necesito esta deformación, la deformación ES1. Dígame. No llega hasta el eje neutro. No puede ser esa pregunta. El rectángulo no llega hasta el eje neutro, porque recuerden que para hacer esta área transformada, lo que se hace es multiplicarle por un factorcito. Se hace un rectángulo y se multiplica el A. La distancia hasta el centroide es C. Y la distancia hasta el bloque equivalente se llama A. ¿Cómo se obtiene A? Beta 1 por seno, ¿cierto? Es decir, se reduce un poquito. No llega hasta allá, se queda arriba. Para los 6 centímetros. Sería C menos D 1. Me podría quedar incluso así, ¿no? Que la deformación va a ser sobre la distancia C menos este de 1. Y la otra sería el triángulo, el 0.203 y la distancia C. Con esta formulita, ¿cuánto le sale su primer valorcito? Su deformación, señor Ponce. ¿Cuánto? Sería 0.00. Oh, perdón. Deme un segundito. Se me quita esto. 0.00. ¿257? Listo. Ya, listo, tenemos el primero. El siguiente, señor Perugachi. La siguiente deformación para el acero que está a 18.67. Debería ser mayor o menor que el punto 203. Menor, ¿no es cierto? Se va disminuyendo esta deformación. ¿Cuánto sería la deformación, señor Perugachi? Punto 20, 167. ¿Sí? Listo. Señor Venegas, siguiente deformación. La que del acero que está a 31.33 centímetros. $7.62. 2, 3, 4, algo así creo. ¿Sí? Listo. Señorita Gallardo, necesito la deformación para el acero que está a 44 centímetros. La deformación que está aquí. Esta de aquí. Bueno, ahí va a cambiar un poquito la formulita. Aquí sería, si esto sería, déjame le pongo por acá. 4 y aquí sería D menos C. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? Dígame. 1.43.
Control Z. 1, 2, 3. Listo. ¿De acuerdo en las deformaciones? ¿A todos nos dio esas deformaciones? Perfecto. Vamos ahora con los esfuerzos. Para los esfuerzos, ¿qué datos necesitamos? Módulo de elasticidad. Pongámosle por aquí el módulo de elasticidad. Es del hormigón, es del acero, perdón, este. 2.0. Vamos con los esfuerzos. Señor Guamangate, necesito el esfuerzo para el acero que tiene una deformación de 0.20257. ¿La deformación unitaria tiene unidades? No, no es cierto, pero los esfuerzos sí. Así es que vamos a poner aquí arriba las unidades. ¿Ya? ¿Cuánto dio? 5.397. ¿Y qué crees? ¿Está bien o qué está mal? ¿No? Módulo de elasticidad por deformación unitaria. Le dio 5.397. Ya. ¿Está bien o está mal? ¿Usted qué cree? Con su deformación de 0.20257. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? Está bien, ¿no es cierto? Exacto. ¿Está bien que salga más de 4.200? Para que sea el esfuerzo de 4.200, ¿de cuánto debía ser la deformación unitaria? 0.202, ¿no es cierto? Tengo un poquito más grande que 0.202, entonces está bien que el esfuerzo sea superior a 4.200. ¿De acuerdo? Señorita Herrera, dígame. Claro. ¿Ya? Tal vez en la condición balanceada, pero en el de aquí no. Aquí le mantenemos el que sale, el que da por la deformación. A ver, siguiente deformación. Siguiente esfuerzo. 3.507. ¿Listo? Señorita Tapia, siguiente deformación, siguiente esfuerzo. Sí. ¿Perdón? 1.600. 2. 1.600.2. Y el último, señorita Guamán. 300.3. Hombre, este 300.3 está al otro lado, ¿no es cierto? Entonces deberíamos cambiarle, decir, vamos, dejémosle menos 300.3 porque estoy poniendo la flechita al otro lado. ¿De acuerdo en estos esfuerzos? Ya. Listo. Vamos con las fuerzas. La primera fuerza que necesito es la fuerza del hormigón. ¿Quién le toca? Señor Lita, ayúdeme con la fuerza del hormigón. El FC.
FC, veamos de cuánto era el hormigón. Sí, creo que era de 240, déjenme llegar. Sí, hormigón de 240. Estamos en la 25. Listo, hormigón de 240. A ver, dícteme la formulita de su FC. ¿Cómo le va a calcular? 0.85. 0.85 por F'C por A. ¿Y cómo se calcula A? Por beta 1 por C. Pongámosle de una vez aquí el beta 1 por C. Y sería mi beta 1 por C y por algo más. Y por B. Ahí sí. De esta manera calculamos el 0.85 por beta 1 por C y por B. ¿De cuánto les dio a su F'C? Su FC. Podría ser en kilogramos. Deben de mandar en kilogramos. 312. Pongamos aquí en kilogramos. Y acá pongamos las unidades, que sería kilogramos. Vamos, si están muy grandes, les cambiamos. Kilogramos, listo. Ahí sí. Kilogramos. Listo, necesito ahora la fuerza de este. Ahora sí, si es, aquí tenemos, este acero podría estar bien, este 5.597. Sí es cierto, esto da por el cálculo, ¿no es cierto? Pero alguna vez hemos utilizado esfuerzos tan grandes. Cierto. Exacto. Exacto. ¿Qué valor utilizamos aquí para calcular la fuerza? ¿Utilizamos estos 5.397? No, no es cierto. ¿Cuál es el máximo esfuerzo al que nosotros consideramos que trabaje el acero? 4.200. Entonces, a este valorcito de aquí, a todos los que sean superiores a 4.200, les vamos a dejar como 4.200. Y ese criterio debe ser utilizado para todo su diagrama de iteración. Entonces, ahora con este criterio vamos a utilizar solo 4.200. El área del acero, necesito el área de acero. ¿De cuánto eran las varillitas, se acuerdan? Y de 20. Entonces, ¿cuánto acero tengo en la primera hilera? Aquí, un AST1. 9.42 centímetros cuadrados en la primera hilera. En esta hilera tengo 9. En la última también tengo 9. Y 6.28 en las del medio. Este sería mi AS2. 6.28. De aquí también 6.28. Listo, ya tengo el área de acero y necesito las fuerzas. ¿De cuánto me daría? Entonces, señor Guamangate. No, señor Toa. Isa, ayúdeme. ¿Cuánto me da aquí la fuerza? La fuerza del acero. 39.564. Listo. Señor Añilema, ¿cuánto me da en la siguiente la fuerza?
21.800. Señorita Moreno, ¿cuánto me da en la siguiente la fuerza? $2.828,83. Tengo un esfuerzo pequeño, ya. Revísele, por favor, que sería la multiplicación de 1.600.2 por 628. Ah, no, esta de aquí, ayude. ¿Con? Con 26, gracias. Y del último, ¿cuánto le da, señor Campos? $2.828 con, qué bonito, .83. Del segundo nos da 21.800. ¿Cuánto da ese? 22.000. 22.000. 22.023. ¿Quién nos dictó este dato? Lema, ¿qué ha pasado? Pero ¿ya sale esto o no sale esto? 3.507 por 6.28. Beta 1. ¿Ya? Pero el beta 1 cambia para ceros superiores a 300, me parece. Claro, el beta 1 es igual a 0.85, siempre y cuando yo tenga hormigones hasta 300 kilogramos, hasta 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El beta 1 no cambia. El beta 1 sigue siendo 0.85, ese no cambia. Listo, tengo los y este último debería ser negativo. Necesito la sumatoria, señorita Molina. La sumatoria de fuercitas necesito. Toditos, incluido el FC. Incluido el FC y todas estas. Otra vez, disculpe. Perfecto, gracias. Tengo PN. Ahora necesito la distancia Z. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la distancia Z? Exacto, el centro geométrico menos cada uno de ellos. Aquí la fórmula. Z1 va a ser igual a H sobre 2. H sobre 2 menos D1. Listo, ¿cuánto me da el primer Z? 19. Sí, sí, señora Encalada. Listo, 19. Necesito el segundo. ¿Cuánto, señora Encalada? Ya. 6.33, ya. El siguiente.
Menos 6.33. El siguiente. Menos 19. Sí, falta el primerito. ¿Cómo calculamos el Z de... el ZC? El Z del hormigón. Menos. Perfecto. A sobre 2. ¿Cuánto me da el ZC? ¿Quién me toca? Señor Sánchez, ayúdeme por favor con ese valor. ¿7.15? Ya, unidades de eso sería centímetros, ¿no? Centímetros. Y listo, el siguiente ya son momentos. El momento es solo fuerza por distancia. ¿En qué me va a quedar esto? En kilogramos. Cambiémosle esto ya a toneladas por metro, es decir, que tenemos que dividir para 10 a la quinta, para que ya me den toneladas por metro. Y ya quiero este en toneladas por metro. Ya, señorita Freire, necesito primer valor. Del hormigón, momento del hormigón. 20.83. ¿No sale? Es 21. Es 291.312 por 7.15 dividido para 10 a la quinta. 10 a la quinta. ¿Sí sale 20.83? Sí. ¿No decían que estaba mal? ¿No? No, le escuché mal. Ya, siguiente, señor Lugo. 152. ¿Ah? 772. 52. Listo, 752. Siguiente. 1394. Este está medio raro. Este me dan verificando 1.39, dice. Ya. Señor Clavijo, siguiente. ¿Positivo o negativo? 0.64, listo. Siguiente, señor Benavides. 0. 0.54. ¿Positivo o negativo? Listo. ¿Cuánto me da la sumatoria, señor Martínez? 29.64. Entonces tendríamos que la carga va a ser igual a 360 toneladas y el momento de 29. Es decir, que si vemos por aquí un diagrama de iteración, déjenme ver. Si vemos, estaríamos más o menos 360, estaríamos por aquí, más o menos 360 y un momento de ¿cuánto era? 29.64, más o menos por aquí tal vez. Ay, más o menos. Estaríamos por ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos control o generar nuestro, creo que era lo que teníamos. Necesitamos generar nuestro diagrama de iteración para todos los puntos. Entonces, por aquí yo tenía unos programitos para eso.
Este es uno de los que podríamos ver. Pues aquí hay uno, este es uno, por ejemplo. En el que aquí está todo esto. Este tengo por horizontal. Los que voy calculando cada uno de los valorcitos para los diferentes Cs. Miren, aquí yo varío los Cs hasta cualquier cantidad. Aquí yo me impongo el número de filas que tengo, mi diagrama de interacción, saco los resultados y le dibujo aquí. Incluso aquí tengo hecho un programita en el que al sacarme estas tablitas del ETABS, ya elijo la serie y le grafico aquí. Y podemos ver que todos aparentemente entraron en la zona que necesitamos. Entonces su diagrama, su programita de columnas tiene que ser súper pro. Tiene que ser bien hechito. Creo que tenía por aquí otro, veamos. Aquí. Aquí es otro que este es un poquito más sencillo, que pueden hacerlo, es incluso más fácil. Se puede hacer, aquí se ingresan los datos y se genera para el número de hileras de aceros que se necesita. Se ingresa el número de varillas, el diámetro de varillas, la distancia D, el diámetro de la varilla y calcule el acero. Se ingresa las condiciones, incluso el número del estribo para que le calcule ya la distancia centroidal a la que van a estar las hileras de las varillas y se va dando. A 5 centímetros tengo estos datos, por ejemplo. Veamos si es que nos da de cuánto era nuestra columna. 40 por 50. En la primera hilera, ¿a qué distancia estaba? Estaba 6. ¿Sí? ¿Cuántas varillas teníamos? 3 de 18, ¿no? En la segunda estaba 3 de 20. 3 de 20, así, 3 de 20. Luego teníamos 2 de 20. Luego 2 de 20 y 3 de 20. Creo que así era, ¿no? Y el hormigón era 240. Creo que teníamos esto. Sí, estos de aquí, como no tienen datos, no ingresan. No tienen número de varillas, no ingresan en el cálculo. Queda vacío. Y creo que nada más, ¿no? Y ahí están todos los datos y veamos si por aquí tengo ya el 40. 31, por ahí en algún lado nos jalamos en algún dato. Ah, sí, era 42. ¿Sí nos dio? 360 y 2964, igualito. Entonces parece que o estamos bien o esto está bien. O estamos mal los dos. ¿Sí? Entonces, miren, es un programita que, este de aquí es sencillísimo, este que les estoy mostrando es súper fácil de aquí. De aquí no es muy complicado, el otro es un poquito más elaborado. Pero si queremos solo diagrama de interacción, podemos hacerlo así. ¿Qué necesitamos para esto? Ya tener el armado. El diagrama de interacción de una columna se hace en las dos direcciones. Es decir, que en nuestra columna regresemos a nuestro modelito, le hago así, 40 en la base, 50 en la altura. ¿Con esto qué obtengo? ¿El momento en X o el momento en Y? En X, ¿no es cierto? El paralelo a la base. Cuando le giro, obtengo el momento paralelo a la altura. Ese sería el momento en Y. Tengo que hacer para los dos. Aquí en este programita que les mostré, tengo los dos. Momento para X, momento para Y. Y dibujado la curva de interacción. Luego aquí ya tengo cómo se diseña corte, si es que es una columna circular, cómo se revisa los valores que sale del ETABS y la otra columna. ¿Sí? Entonces, tu deber para la siguiente clase, diagramas de interacción. Tiene que ser un diagrama de interacción bien hechito porque vamos a probarle o vamos a comprobar con lo que sale del ETABS. ¿Sí? Antes de eso, veamos, avancemos un poquito en este modelito. Vamos a un modelo, abramos el modelo. Por aquí yo creo que tenía el último modelo.
Perdón. Exacto, el de las envolventes. El último. El mismo que para el diseño de vivos. Vamos a abrir el layout y vamos a ver cómo están nuestras columnas. ¿Por qué orden están nuestras columnas? Por aquí yo tenía el momento, el modelito de algo. Modelo definitivo losa, modelo definitivo puede ser este. Ya estamos en el modelito. Para este modelo lo que vamos a hacer es, vamos a diseñarle. Vamos a diseñarle en hormigón. Veamos si ACI del 2019. Vamos a mandarle el diseño. ¿Para qué vamos a mandarle a diseñar? Para saber cuánto me pide de acero. ¿Por qué orden está la cuantía del refuerzo en las columnas? Empezamos nuestro diseño. Tienes que tener los 20 de sala. Todas las combinaciones están agregadas, ¿verdad? Todos deben estar agregados. Veamos, tengo combinaciones de diseño. Display, design. Estoy haciendo con las propias de letra. Dinámica. 1. Ah, sí, está mal porque le está sumando todas las cartas. Gracias, ya le he quitado. Porque creo que ya se trabó también. Ya se trabó. Veamos. Veamos si me deja elegir las combinaciones. Sí, quitemos las del etap y solo las que generamos nosotros. Las 36 que generaron ustedes. Y el envolvente, sí. Veamos otra vez si se corre o ya se trabó mi. Veamos. Digámosle P. Sí. Veamos si funciona o no funciona. Ya marché, ok. Se selecciona solo las columnas. Este modelo No le abrí con la losa. Le abrí con la losa tipo waffle. No, pues ahí sí. No. Voy a cerrar para ver si es que le hago.
Está, veamos otra vez. Yo sé que en algún momento detengo. Una recomendación. ¿Ves? Creo que no. No, mire, está con aguaple, no está con otro. Pongamos uno. Sí podemos hacer eso. Aparentemente están ahí las coronas. ¿Por si acaso alguien ya le corrió? ¿No? ¿Ya corrió? ¿Subió también? ¿Tramo? ¿No? Señora Yilema, ¿ya corrió? ¿No? ¿Alguien ya corrió que nos ayude para compartir la pantalla? ¿No? Señorita Guamán, ¿no? ¿Nada? ¿No todo bien? ¿Nadie? No,
¿Ya está? Sigamos compartiendo, ¿ya? ¿Ya está? ¿Ya le salió a alguien? 3%. Ya le vamos a chequear. Ya lo intento hacer. Sí, inténtele. Necesitamos que alguien nos ayude compartiendo la pantalla para chequear. Ya, parece. A ver. Ya, cámbiale, ya. Hágale, vamos a design. Quiero el porcentaje nomás. Ese de ahí, quiero el porcentaje. Total, rebar. De arribita, más el segundo. Ese es. Ok. Miren, aquí dice que su color, su entonces, ese over-estrés tenemos que chequear. Puede ser por flexo contracción, no por carga horizontal. Pero lo que nos llama la atención aquí es, miren la cuantía. 3%, 3,5%, 5%, 5,18%, 2,98%, tiene cuantías súper altas. La cuantía que utilizamos para predicción es más de 1 o de unos 5%. Esas fueron las cuantías con las que enseñamos. Y miren las que pasa hacia otro pórtico, tal vez sea un pórtico B. El pórtico B. El pórtico B nos dice que por ahí tenemos unas columnitas de en el story 2, tengo una de 1,3 y una de 1,86. Pero eso están bien altas las cuantías. Las cuantías están súper altas. Siguen subiendo. Por ahí solo una columna tenemos con 1%. Esta columna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que chequear a ver que aquí el programa ya nos está diciendo que hay un error. Y algo pasa, que las columnas no son suficientes. Entonces, nosotros tenemos que chequear. ¿Cómo chequeamos esto? Con el diagrama de iteración. Entonces, ¿qué datos deberíamos sacar de eso? ¿Sus columnas de cuánto son, señorita? Tengo aquí columnas de 50 por 50. 50 por 50. ¿En qué rangos nos permite trabajar el ascenso? Del 1 al 6%, ¿no es cierto? Mínimo el 1 y máximo el 6% de acceso. Y para nosotros nos dice que no deberíamos poner tanto, 3% suficiente para así. Entonces, la idea sería ir jugando con eso. Hacer un diagrama de iteración en el que me permita colocar muchísimas ideas en los que yo vaya jugando, del 1%, 1,5%, al 2%, hasta llegar al 3%. Y obtener un diagrama de iteración para cada sección. Una vez que yo obtenga el diagrama de iteración para cada sección, yo ahí voy a identificar, al sacar los resultados de momento en X, momento en Y, carga vertical, voy a revisar en mi diagrama de iteración si estos valores ingresan o no ingresan. Hágale clic en uno de overexpress, a ver si le da los detalles de qué está pasando ahí. Vamos con los detalles. Ya el diagrama de iteración, ese tenemos que comprobar. Es decir, en que ustedes realicen, tienen que darme estos valorcitos con estos momentos y esa curvita tiene que ser parecida. Eso vamos a comprobar la siguiente semana, por eso necesitamos modelo. La persona quiere el diagrama de iteración. Mira, aparentemente están ahí en el código. Ahora le quieren los override. Quiero saber por qué está pues. No me dice tal. Veamos por qué dice que está en overexpress. Dice aquí el reportamiento requerido excede el máximo permitido. No le da ni siquiera una regrésele y corte
Miren, aquí tengo el corte. Que se necesita para el corte. Ni siquiera le calcula porque ya está afuera. En la parte superior, regrésele. Aquí. Esta parte. Aquí cuando utilizo el texto compresión del problema. Sea coeficial y los momentos biaxiales, el momento inicio y el momento último. Dice que estamos por afuera. Necesitamos más de lo permitido. Y eso habría que realizar en el 6.16%. Eso es lo que necesita, y el máximo de 6%. Por eso me está dando el error. Y ese tengo que verificar. Este error es importante porque dice que todavía no está chequeado el cortante. Y el corte, como les dije, que el modelo es un corte con la carga sísmica. ¿Cómo se diseña cortante una columna? Hoy el confinamiento, con el momento balanceado, dividido para 2 veces la altura. Tiene que tener así el corte de las columnas. ¿No se acuerdan? Las transformaciones. Vamos a hacer el pequeño. Entonces necesitamos un modelo. Para la siguiente semana traigan su modelo correcto, en el que ya esté listo para solo ingresar a revisar los resultados. Y también necesitamos el modelo de programa para el diagrama de interacción. Yo quiero de ley esto. Y ahí ustedes pueden hacer en Python, en MATLAB, conseguirse. Hay programas que se llama Syscall. Un programa que ustedes pueden diseñar cualquier tipo de estructura. Columnas rectangulares, circulares, tipo I, tipo J, incluso muros estructurales, del diagrama de interacción. Es también de la misma casa de la casa. Es buenísimo también, se pueden plantear. Le encuentran el fácil. Pero en eso necesito y ese van a subir las nombres. Y ese individual, todos tienen que tener su programita y tienen que estar probados, tienen que estar bien. Muchas gracias. Una recomendación, chicos. Yo les recomiendo que hagan muy bien estos programas. El programa de vigas esté súper bien hecho, aunque sea en Excel, pero que esté bien hechito. El de columnas igual, porque créanme, cuando salgan, la mayoría son estructurales, puede que sus primeros trabajos sean de esto. Y es mejor si ustedes ya tienen algo en lo que pueden seguir trabajando y no tener que empezar a generar un programita. Ya tienen algo, tienen una base, tienen todo bien hechito. Entonces, esmérense en estos programas. Ah, no, súper bien. ¿Sí? Gracias, chicos. Nos vemos el martes.